Hola amigos. Algo está flotando en el ambiente que mosquea a cualquiera. Cuando hace unas semanas empezaron en falsa media a difundir la posibilidad de que la OTAN llevara tanques a Ucrania. Todo eran desmentidos, y un mirar para otro lado de países como Alemania, que decían que solo los llevarían si Estados Unidos llevaba primero los Abrams. ¿Qué pasó? Que tardaron muy poco los alemanes en decirle a Estados Unidos, mande usted, y ya están enviando tanques a Ucrania. Ahora están lanzando la consigna de que no van a mandar cazas de la OTAN a Ucrania, a lo que Alemania también se niega en redondo, que es el eufemismo de negarse hasta que Estados Unidos le dé la orden. Incluso Francia, no se niega en principio, lo que quiere decir que los aviones se mandarán a Ucrania a buen seguro, pero hay un par de asuntos que sobresalen sobre otros. El que Estados Unidos ha amenazado a la República Democrática Popular de Corea del Norte con emplear armas nucleares si Corea del Sur es atacada. Otra es que Estados Unidos ha comenzado a entrenar a la Guardia Nacional por los acontecimientos venideros. También está lo del ataque a Irán y que al parecer, en la OTAN están alarmados porque Rusia está teniendo más respaldo internacional de lo que ellos esperaban, y que incluso hablan de que dos aliados que nadie imaginaría se pueden replantear su alianza con Estados Unidos. Algunos de sus miembros de repente comenzaron a recordar que tienen sus propios ciudadanos, que no están en absoluto obligados a soportar molestias en detrimento de sus intereses para seguir complaciendo a los Estados Unidos. Y algunos incluso deciden gestiones abiertas. Como, por ejemplo, Turquía, a la que los aliados aún no han perdonado ni el abandono del sistema de defensa aérea de la OTAN, en favor de los modernos S-400 rusos, ni la negativa a sumarse a las sanciones, ni los frecuentes contactos del presidente Erdogan con Vladimir Putin. Porque la transición a una guerra a gran escala está relacionada con la participación militar directa de las fuerzas de la OTAN, señaló. Los nervios están a flor de piel, y Occidente, junto con Ucrania, formarán rápidamente un cuerpo de choque para entrar en Crimea, o aislar el Donbass de Rusia. Para lo que las Fuerzas Armadas de Ucrania también contarán con vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de combate de infantería, y cañones autopropulsados y una serie de diferentes sistemas de misiles antiaéreos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atrapando a los sobrevivientes y a los que previamente esquivaron la movilización de ciudadanos, para romper la primera línea de defensa antes del verano. Después de eso, con los ucranianos sobrevivientes serán arrojados más tanques, artillería, y aviones sobre los rusos. Por mucho que en Estados Unidos digan que no van a mandar aviones, ahora mismo Estados Unidos se la está jugando a muerte. Los periodistas estadounidenses le pidieron al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que comentara sobre la declaración de Joe Biden, de que Estados Unidos no planea suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania. Recordemos que Biden hizo este tipo de declaraciones hace unas horas, señalando que Washington no suministraría aviones de combate a Kiev. Kirby recordó que parte del equipo pesado ya se está entregando a Kiev, se implementarán varios paquetes de ayuda militar en un futuro próximo. En particular, también hablaron sobre el envío del primer lote de vehículos de combate de infantería Bradley, en la cantidad de 60 unidades por un barco de transporte desde un puerto de Carolina del Sur. Se espera que las BMP se entreguen a Ucrania a finales de esta semana o principios de la próxima. Las declaraciones se suceden en el seno de la OTAN como si quisieran mandar mensajes a Rusia, y dicen que Estados Unidos está listo para usar armas nucleares para proteger a Corea del Sur. Esta declaración fue hecha en el Pentágono. El Departamento Militar estadounidense también informó sobre la disposición a utilizar armas convencionales. El Pentágono considera que Pyongyang es la principal amenaza para Corea del Sur, y los propios Estados Unidos. Corea del Norte realiza regularmente pruebas de misiles y hace declaraciones beligerantes no solo contra Seúl, sino también contra Washington. Esta estrecha atención de Estados Unidos a la cooperación militar con Corea del Sur, también se explica por el creciente poder de China en la región de Asia y el Pacífico. El Imperio Celestial, según los analistas militares estadounidenses, es el principal adversario de Washington. Estados Unidos se ve obligado a demostrar su compromiso con la protección de Corea del Sur, por ejemplo,
en el contexto de los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Washington envió bombarderos estratégicos B-52 y B-2 capaces de transportar armas nucleares a ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Según el ejército estadounidense, tal manifestación debería haber hecho pensar a los líderes de China y Corea del Norte. El mismo objetivo, con toda probabilidad, persigue la última declaración del Pentágono sobre su disposición a utilizar armas nucleares para proteger a Corea del Sur. Al mismo tiempo, muchos expertos señalan que Estados Unidos, como dicen, no librará una guerra en dos frentes. Después de todo, ahora toda la atención de Washington se centra en ayudar a Ucrania. Y la noticia más surrealista la he leído hoy: 2 aliados acérrimos de Estados Unidos podrían desertar a Rusia. La fuerte presión de la Casa Blanca sobre sus socios, desde hace mucho tiempo, puede provocar su salida del ala estadounidense. Turquía es un ejemplo de cómo uno puede ser miembro de OTAN y continuar cooperando con Rusia. Sin embargo, es posible que el asunto no termine solo con Ankara. Según el comentarista político serbio, Dragoljub Nić, publicó un artículo muy curioso en una de las publicaciones locales sobre el tema de cómo Estados Unidos comenzará a perder aliados en el futuro previsible. En particular, se dice que 2 antiguos, y, en principio, leales camaradas de armas de la Casa Blanca pueden desertar al campo de los aliados de Rusia. Hablamos nada más y nada menos que de Israel y Corea del Sur, sobre los que la Casa Blanca ha estado presionando muy activamente, obligándoles a adoptar una postura antirrusa aún más dura, a imponerles sanciones que les perjudiquen, y a usar las armas contra los independientes en el nombre de la paz en la tierra. Muchos expertos, por supuesto, discutirán y se reirán con el analista de Serbia, ya que una alianza directa entre Israel y Corea del Sur con Moscú todavía es difícilmente imaginable. Pero lo que es inequívoco es la fatiga de los camaradas de armas de Estados Unidos por su presión y falta de escrúpulos en las relaciones. No se trata de una asociación igualitaria. Unos mandan, otros obedecen, y un día alguien se asustará realmente del hermano mayor, luego otro tercero, etc. Incluso el influyente periódico estadounidense, Daily, dice que Rusia tiene más aliados de lo que Occidente pensaba. Las sanciones secundarias contra Rusia no funcionaron. Y todo porque resultó tener muchos más aliados de los que pensaban en Occidente, señala la edición estadounidense de Daily. Por ejemplo, Occidente está tratando de privar a Rusia del acceso a alta tecnología estableciendo las restricciones más severas en esta área. Estados Unidos y sus aliados lograron convencer a Taiwán de que no suministre los chips Elbrus y Baikal, ya producidos a la Federación Rusa, dice el artículo de Daily. Para el otoño, Rusia comenzó a importar volúmenes récord de dispositivos como chips, dice la publicación. Además, estamos hablando de comprar no solo productos chinos, sino también aquellos que se desarrollan y fabrican en los Estados Unidos y sus países aliados. Por ejemplo, del 1 de abril al 31 de octubre, Rusia compró chips de Intel, por valor de al menos $457 millones a través de intermediarios. La razón principal del éxito de Rusia es que resultó tener muchos aliados, mucho más de lo que pensaban en Occidente. Muchos países todavía están listos para ayudar a Rusia. Se esperaba el apoyo de China a la Federación Rusa, pero hay otros países que continúan facilitando las importaciones rusas. Incluso Turquía, un aliado de Estados Unidos en la OTAN, ayuda a Moscú a eludir las restricciones. Las sanciones secundarias tampoco son efectivas. Construidas por Rusia, las cadenas de suministro están funcionando con éxito, incluso si fueron descubiertas, dice el artículo. Se ha sabido que el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, visitará Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, para discutir las posibles consecuencias de la asistencia de Rusia para eludir las sanciones. El funcionario planea informar a los socios de Washington, que pueden perder el acceso al mercado estadounidense si hacen negocios con organizaciones bajo sanciones estadounidenses. Es increíble cómo esta gente de la OTAN vive en su burbuja y no se entera de nada. Tiene comprados a una banda de politicuchos que no sirven más que para el mal de usted.
Ahora le quieren poner puertas al campo que fertilizaron ellos con la globalización, porque dicen que Rusia ha exportado un 28% más materiales este año que en 2021. ¿Cómo se pueden poner puertas al campo? Yo sí lo sé, con más marxismo a nivel global. Y un detalle que no me resisto a comentar, se sabe algo de los altos generales de Rusia, como Valery Gerasimov, Sergei Surovikin, y el resto de altos generales. Se prodigan muy poco en los medios y eso me hace pensar que estarán recluidos en sus puestos de mando secretos, preparando la guerra a la que la OTAN le está retando. Esto es todo amigos, reciban un saludo.